panel Economía de la Salud. Para ello invitamos a subir al escenario a la doctora Olga Lucía Acosta, asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, al doctor Jaime Cardona, especialista senior en Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a la doctora Carolina Suárez, de la Subdirección de Salud del Departamento Nacional de Planeación DNP, y por último al doctor Ricardo Ávila, director de portafolio, quien será el moderador de este segmento. Invito entonces, por favor, a los miembros de este panel a subir al escenario. Adelante, por favor. Bienvenido. Adelante. Hola. Doy entonces la palabra al doctor Ávila, quien es el moderador de este segmento. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos. Es difícil, después de esta charla de Munir, que combina la profundidad con el humor, seguir el ritmo de tal manera que los panelistas saben o tendrán que ingeniarse cómo van a hacer para mantener al público enganchado. Este evento que trata, o esta sesión que trata sobre el tema de economía de la salud, pues indudablemente hace referencia a una realidad pues que toca a todos los aquí presentes y que tiene que ver con efectivamente la sostenibilidad de un sector que tiene mucho que mostrar a lo largo de estos 25 años y que ha sido reconocido en diferentes mediciones y en comparaciones internacionales, que muestra adicionalmente unos índices de cobertura que generan envidia en América Latina, que despiertan admiración y siguen atrayendo inversión y particularmente inversión extranjera. Lo hemos visto con operaciones recientes en el sector, pero que al mismo tiempo también confronta desafíos inmensos. De tal manera que hay un balance de luces y sombras y obviamente de lo que se trata es de ayudar a quienes tomen las decisiones pues a que el brillo de las ideas pues ayude a que esa oscuridad por la cual a veces atravesamos en lo relacionado con los temas de salud pues indudablemente se vea disminuido. De manera que sin más preámbulo y un poco con ese contexto de mirar hacia el futuro, de resaltar lo que es importante, yo quisiera darles a los panelistas una primera oportunidad para que intervengan sobre su visión general del sector y acto seguido pues les haré preguntas puntuales y utilizaremos también la aplicación que se mencionó al comienzo de este panel para que ustedes me hagan llegar sus inquietudes. Sin más preámbulo vamos a comenzar con Olga Lucía Acosta de la CEPAL. Olga Lucía, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco la presencia en la sala. Lamentablemente no tenemos la misma buena onda y el humor de Munir, pero intentaremos hacerlo. Ricardo nos pregunta, y la verdad preparando esto, yo tengo que decir que siempre en el sector he sido optimista de lo que hemos hecho, optimista de los retos que tenemos y de lo que tenemos que hacer en el futuro. Quizás voy a introducir para después ampliar un tema, yo creo que lo decía en otro foro reciente y Ana María me llamaba la atención sobre ese tema. Yo solo le tengo una crítica en general al sector, ¿no? Y es que no se mira para afuera,
Sí, nosotros siento que tenemos unas ventajas muy importantes en temas de cobertura, en temas de algo que se capta muy bien cuando uno compara con otros países de América Latina, es que muy tempranamente Colombia empezó a hacer avances en equidad fundamentales, ¿no? Que los países, el resto, Chile, México, Perú, Brasil, hicieron 10 años más tarde, pero nosotros los habíamos planteado desde el 93, ahí con algunos problemas. Tenemos desafíos en eficiencia muy grandes, pero creo que parte de eso se puede resolver con agendas intersectoriales. A mí me ha impresionado varios datos del sector en el que dice que los gastos que hacemos solo atienden el 11% de las necesidades que tenemos. Lo demás lo cubren otros sectores. Y yo siempre pregunto en estos foros y en otros, ¿qué tanto podemos avanzar en intersectorialidad? Cuando uno piensa que hoy hay problemas de prevención que tienen que ver con qué hacemos en otros frentes, no solamente desde el punto de vista de salud, que tiene que ver con educación, con estilo de vida, con cuidado, ¿no? Que son agendas mucho más intersectoriales que las que se plantea el salud, que las que se plantea el sector. Entonces, como para sacarlos un poco a ustedes de la especialidad que siempre han tenido, me parece que es muy interesante tratar el tema de la intersectorialidad y que creo que por ahí deben ir las agendas que tengamos en Colombia, pero que uno ya las ve en la región, ¿no? Los países todos están planteando, bueno, ya tenemos unos avances en crear unos sistemas solidarios, en cubrir o en pretender cubrir a toda la población con planes lo más semejantes, ¿no? Son los mandatos de los derechos y de la igualdad que perseguimos en los países, pero cómo hacerlo, creo que no hay algo que nos sirva a todos, no hay un modelo que nos sirva a todos y en ese sentido creo que debemos plantearnos qué agendas en específico podríamos plantear en temas intersectoriales. Ese tema creo que podemos ahondarlo después, pero me parece que es un mensaje optimista para abrir esta charla que tenemos que abordar. Yo lo pondría así y te dejo la palabra, Ricardo. Muchas gracias. Escuchemos a Jaime Cardona del BID. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un agradecimiento especial a la ANDI por la invitación que nos hicieron a participar en este foro y un saludo pues, a los panelistas que están aquí presentes. Yo creo que el contexto que podemos establecer como para dar inicio a esta pequeña discusión es alrededor de los avances y los desafíos que muy bien Ricardo estaba mencionando. Yo simplemente voy a puntualizar un poco sobre ellos. Yo creo que hay un avance que es mundialmente conocido en Colombia, el aseguramiento de la salud está alrededor del 96-97%. Pero siempre había una crítica y es que ese avance en aseguramiento no venía acompañado de un avance en la cobertura efectiva, es decir, que la gente no tenía acceso a servicios de salud. Y eso es algo que yo sí creo que en los últimos años se mejoró sustancialmente. Y mirando algunas cifras, les quiero dar dos datos puntuales. Uno de ellos es que entre el 2012 y el 2016, la cobertura en procedimientos en el régimen contributivo aumentó el 76%. En 4 años se aumentó cada año más o menos el 20% en el número de procedimientos que se hicieron a las personas. Es decir, en este caso, en procedimientos la gente está accediendo mucho más a los servicios de salud. El segundo dato es todavía más impresionante y es que el número de medicamentos que se entregaron a la población aumentó en 119% en ese mismo periodo. 119% son cifras muy, muy grandes. Obviamente todo eso vino acompañado también de un incremento muy importante del gasto público, que es el otro tema que es el gran desafío que tenemos en este momento. El otro tema que la gente dice es, bueno, no necesariamente la mejoría en aseguramiento viene acompañado en acceso y en el estado de salud de la población. Otros dos casos importantes, si uno mira la cobertura, los indicadores de salud en la población infantil, menores de 1 año y menores de 5 años, en ambos casos, en los últimos años también se viene mejorando esa tendencia en esos resultados en salud.
Otro de los avances importantísimos y que se ha profundizado a lo largo de los últimos años es la protección financiera a las personas. El nivel de aseguramiento que tiene Colombia, una enfermedad puede generar un gasto catastrófico. La persona y su familia pueden caer por debajo de una línea de pobreza. En Colombia eso está mucho más protegido que en otros países. Y el dato más importante ahí es el gasto de bolsillo. El gasto de la región es el 15.4% del gasto total en salud. Los únicos países que están por debajo de eso son Surinam y Cuba en la región. Y estamos a nivel de los países de la OCDE en protección financiera. Entonces, ese es otro de los grandes logros del sistema de salud y que necesariamente hay que protegerlo de aquí en adelante. Otro de los temas que es interesante es que el gasto en salud en Colombia ha venido aumentando. No es un gasto que se ha quedado estancado. Muchos países han visto que en la medida que la situación fiscal y económica empeora, ese gasto se contrae. En Colombia no ha pasado eso. En Colombia se ha mantenido y se ha incrementado el gasto en salud. Entre el 2004, por ejemplo, y el 2015, ese gasto aumentó del 5.4% del PIB al 7.2 puntos del PIB. Entonces es un gasto que ha aumentado en 1.5 puntos porcentuales aproximadamente en los últimos 10, 15 años. Y todo ese incremento del gasto, digamos que ha generado lo que estábamos hablando anteriormente, mayor aseguramiento, mayor acceso y mejores resultados en salud. Entonces, somos un país que puede ser nombrado como un ejemplo en la región en avances en materia de salud, a pesar de que la población en general no sienta que su sistema de salud es un sistema de buena calidad, ¿sí? Los indicadores en estos sentidos hablan de lo contrario. Y finalmente simplemente planteo los desafíos que yo sé que vamos a hablar más adelante. Los desafíos más grandes que tenemos es la sostenibilidad financiera del sistema. No es un secreto, el país en este momento está gastando más en salud de lo que realmente tiene. Entonces hay que equilibrar esa ecuación. Ingresos y gastos deberían moverse de una manera similar. Y el otro tema es que tenemos un modelo de atención que privilegia las atenciones de alto costo y las hospitalizaciones, lo que decía Olga Lucía. Deberíamos mirar mucho más las inversiones intersectoriales que generan mejores resultados de salud y no solamente enfocarnos en el resultado final ya de una medicalización y hospitalización. Entonces esos son desafíos que hay que mirar y que pues vamos a hablar un poco más adelante. Muchas gracias. Escuchemos ahora a Carolina Suárez del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a la Andy por la invitación. La verdad, Jaime dijo todo, hizo el resumen de todos los retos y todos los desafíos, quedamos con pocas cosas que mencionar. No obstante, yo quisiera un poco también, para entrar en debate con lo que mencionó Jaime, decir que la visión que nosotros tenemos del sistema de salud, primero celebro que este foro inicie hablando de los logros y no de la crisis. Muchos foros inician diciendo que el sistema de salud está en crisis, es constante estar mencionando en muchas discusiones, especialmente de los agentes del sistema, una situación de crisis. Y creo que la visión que tenemos del sistema de salud empieza por reconocer 3 trayectorias que ha presentado la situación en el país en los últimos años, que corresponden a retos acumulados que venimos arrastrando y tratando de enfrentar y a retos emergentes que implican cambios en el sistema. Estas trayectorias serían un cambio social acelerado. Veíamos al inicio cómo hay una consolidación de la clase media y una reducción de la pobreza, lo que implica una situación de movilidad social que tenemos que enfrentar, consolidar esa clase media y no descuidar los esfuerzos en inclusión social para la reducción de la pobreza. La transición demográfica y la urbanización, que es otro proceso, digamos, poblacional, en donde sabemos que ese proceso de urbanización va a traer en las ciudades aquellos perfiles epidemiológicos propios de lo urbano, en donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles. Y un tercero estaría debido a los cambios sustantivos en la carga de enfermedad. Si bien Colombia acaba de ingresar a OCDE, pues mantiene en carga de enfermedad los mismos problemas de enfermedades transmisibles y algunos retos en VIH, en malaria, en tuberculosis, propios de los países pobres, y al mismo tiempo
comparte una carga de enfermedad en crónicas no transmisibles muy parecida a los países OCDE. Entonces, digamos que estamos en la mitad, estamos con las cosas de los países de ingreso bajo y también con las cosas de los países de ingreso medio y alto, y creo que es hacia allí donde, si bien nos hemos concentrado en los últimos años en retos sobre la sostenibilidad financiera, tenemos que también mirar cómo hacemos eficiente el sistema con calidad. Y con calidad implica entonces preocuparnos un poco más por la gestión de riesgo, implica entonces que los recursos que en este sistema han venido aumentando progresivamente se distribuyan con base en resultados y que lo que digamos, los logros que hemos alcanzado en cobertura y en acceso se mantengan, pero se consolide mediante un sistema con calidad. Bueno, es indudable que en estas discusiones, de todas maneras, sí hay que traer a colación pues las cuentas. Como bien lo dijo Jaime, pues hay un problema financiero estructural que es evidente y que al mismo tiempo es tal vez el desafío más grande hacia el futuro. Sobre el papel es fácil dar la receta, o sea, o hay limitaciones al plan de beneficios que existen hoy en día, o se generan nuevas fuentes de ingreso, aumentar las cotizaciones, por ejemplo, lo cual golpearía el empleo formal. La otra posibilidad es aumentar el porcentaje de copago, o sea, el esfuerzo de los usuarios, pero lo que es bastante claro es que las cuentas no dan. Y no dan, entre otras razones, porque pues el sistema tiene unos procesos perversos que continúan y que de alguna manera, a pesar de que no sean sostenibles, pues claro, aquí se aplica casi que la fábula del pastorcito mentiroso, en el sentido de que durante años se ha hecho que la situación es insostenible y ahí está el sistema. Y en ese sentido se vuelve un poco difícil convencer a la opinión de que la crisis es real, pero lo cierto, y lo estamos viendo en las cifras de este año, es que en general a las aseguradoras de cada factura que pasan por 100 pesos se les pagan 70. Ese es un problema que sigue acumulándose con el paso del tiempo y de alguna manera aquí surge ese refrán que dice que lo urgente no deja espacio para lo importante y las urgencias del sistema son inmensas. Entonces hablemos un poquito de esas urgencias y hablemos un poco de cuáles opciones de política pública plantean ustedes para solucionarlas, más allá de que efectivamente esta transición hacia la prevención es el diagnóstico correcto, pero finalmente el enfermo tiene que tener algunos elementos para que pueda caminar solo y por ahora ese no parece ser el caso. Olga Lucía, ¿cómo lo ve? Bueno, yo tengo que decir que llegué al sector salud para contarles un poco por el tema fiscal, básicamente. Entonces, sin duda creo, una reciente intervención que hizo el Ministerio hace un par de semanas, estábamos en un foro de economía de la salud nacional e internacional en Medellín y trabajamos mucho este tema. Joe Kutzin es la persona hoy en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de la Salud, que trabaja estos temas. Jerry Berman también nos acompañó y distintos expertos de la región y estuvimos examinando el tema y la posición oficial pues del ministerio es este año sí están raspadas las ollas, es decir, para cerrar este año. O sea, parece que sí hay yo sí creo que la situación exige que busquemos salidas de qué más, y yo creo que son relativamente sencillas. Una, yo creo que sí, el sector necesita más recursos. El sector salud necesita más recursos.
Sí, nosotros estamos en un nivel de 7% del PIB, quizás un poco menos de gasto. El promedio de países de la OCDE es 9%. No, pues no vamos a llegar allá, pero sí pareciera que hay un tema de dinero. Pero pegado a ese, y no estoy dando orden de cómo deben ser las cosas, hay un tema de eficiencia en el gasto, que tiene que ver con ese primer punto que yo les digo de la intersectorialidad y de los arreglos que hacemos para el gasto. Los expertos de acá, internacionales, nos decían en el foro de hace 2 semanas cómo requerimos pasar a ejercicios de gasto y de presupuestación por resultados, que creo que están haciendo y que van a exigir unos acuerdos y unas organizaciones distintas en los ministerios y una mejor composición, voy a decir el tercer, entre gasto público y privado. Decimos mucho, y lo mostraba Jaime hace un momento, que Colombia está incluso por debajo, en gasto de bolsillo está por debajo del promedio de la OCDE. O sea, siempre hemos calificado muy bien, ustedes lo sabrán, en distintos rankings internacionales le conceden a Colombia un lugar destacado porque ese es un indicador pues de acceso, de protección financiera, de que cuando uno se enferma pues no tiene que tener la plata en el bolsillo. Sin embargo, creo que se nos está yendo la mano. Lo voy a decir con todas las palabras, con todo que probablemente suenen muy duras, pero me parece que lo que está ofreciendo el sistema de salud es más de lo que estamos pudiendo financiar. O sea, que de alguna manera le estamos pidiendo más cosas que no nos puede dar a todos y que hoy se está avanzando, otros países están yendo hacia sistemas, tú que mencionaste, Ricardo, unos sistemas de copagos diferenciados, obviamente, para las personas que tienen más recursos, ¿no? Voy a complementar con una cosa pequeña porque sé que vamos a llegar, y es todo el gasto que se genera por la vía de tutelas. Los estudios han mostrado cómo, contrario a lo que muchos pensábamos, esos gastos no necesariamente se están gastando en los que menos tienen. Incluso hablando con magistrados que deciden ese tema, siempre nos han dicho es que nos ponen a nosotros, que no tenemos esa información, a decidir si la persona puede o no puede pagar. Entonces creo que hay una serie de elementos que sí podrían fortalecerse, en los cuales pues, se ha venido avanzando en los diagnósticos, pero tendríamos que pasar a soluciones. En esos 3 puntos, más dinero, más eficiencia y una mejor composición entre gasto público y privado es mi receta. Jaime. Bueno, este es el tema. Me gusta mucho que el ministro de Salud está tratando de armar un discurso de hagamos más énfasis en la parte de salud que en la parte de financiamiento. En este panel nos podemos excusar de meternos en ese tema porque este es un tema de economía de la salud y ese es el tema, muy importante. Concuerdo con lo que está diciendo Olga Lucía, pero voy a, digamos, hablar de una serie de, digamos, elementos complementarios. Primero, digamos que hubo una serie de decisiones muy importantes en los últimos años que hicieron que el gasto en salud creciera muy por encima de lo que han crecido los ingresos. Y han sido decisiones que en general, digamos, comparto y han sido tomadas en aras de la equidad y en aras de mejorar, digamos, que el progreso social en el país. Estamos hablando de, se equipararon los planes de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. No había razón para tener una diferencia entre ellos y eso es un avance social importantísimo. El otro día hice las cuentas y más o menos es 30 y pico, casi 40 billones de pesos que se ha gastado el país desde que se tomó esa decisión en esa decisión. Y es una decisión muy buena, excelente y ha generado progreso social. Otro tema muy importante que generó ese incremento es lo que estábamos hablando y lo que mencionó Carolina. Digamos, tenemos una clase media creciente, tenemos una clase, digamos, que ha ido superando la pobreza y que por lo tanto está demandando más servicios de salud. Y lo hablamos anteriormente, los procedimientos, los medicamentos están creciendo en las necesidades. Y eso se refleja eventualmente en la unidad de pago per cápita que calcula el gobierno, porque lo calcula con base en el gasto que se realizó
con la información de la base de datos de suficiencia. Entonces, se está pagando por los servicios que efectivamente se están brindando. Es decir, ha sido un gasto que ha crecido porque en efecto han habido mayores prestaciones. Y eso es también un gasto deseable, ¿sí? Uno no puede recortar diciendo ya no vamos a prestar servicios de salud, ¿no?, a la población, entonces por ahí tampoco va. Pero la realidad es esa, hay un gasto creciente y los ingresos no van creciendo a la misma velocidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Pues hay un montón de políticas que se pueden adoptar, pero una de ellas muy importante es evitar que digamos que los recursos del sistema se vayan por el saco roto. ¿Y a qué me refiero que los recursos del sistema se vayan por el saco roto? Hay unos servicios que son los que no están incluidos en el plan de beneficios, que no han tenido una evaluación suficiente de costo-efectividad y por lo tanto no están en el plan de beneficios y que se prestan y de una manera incluso a veces digamos que prioritariamente que lo que está en el plan de beneficios. ¿Por qué? Porque se pagan más rápido, porque hay personas o entidades que podrían estar interesadas en irse por esa vía porque no requieren autorizaciones, solamente hay que ingresar a un sistema MIPRES y es mucho más fácil la autorización. Y ahí se va una porción muy grande de recursos, que además tiene un problema de estructura financiera institucional, y es que no todo lo que se presta por ahí se paga. Es decir, el prestador lo presta, la EPS le paga, pero a la EPS al recobrarlo le glosan una proporción importante, ¿sí? Y esa glosa eventualmente desfinancia la unidad de pago per cápita. Y ahí se genera un hueco financiero en las EPS que se traslada a las IPS en deuda, cuentas por cobrar. Entonces, hay que corregir esos problemas de estructura organizacional y estructuras financieras que generan esos recursos que se van por el saco roto. Hay que coser el saco, ¿sí? Y eso es algo que se tiene que abordar. Y por último, hay que mirar más integralmente el tema de políticas que generan un gasto más eficiente. Y para mirarlo más integralmente, yo creo que hay que mirarlo desde tres componentes, que eso es un marco de referencia de la OCDE. Hay que mirarlo desde la información, por un lado, hay que tener buena información y oportuna, hay que tener buenas instituciones que hagan una gestión eficiente del gasto y hay que tener una serie de políticas desde la oferta y desde la demanda para poder hacer un gasto eficiente. Ahí tenemos un problema en información porque la información no la tenemos a tiempo, la información de suficiencia llega con 1 año y medio, casi 2 años de retraso para tomar las decisiones sobre unidad de pago per cápita y casi no se utiliza en el día a día para tomar decisiones sobre gasto, casi no se utiliza. Ahí tenemos un problema en las instituciones, porque por ejemplo una institución que fue creada para hacer evaluación de los medicamentos, para ver si son costo efectivos, para ver si se financian en el plan de beneficios, que es el IETS, tiene un presupuesto limitadísimo y no tiene suficiente para poder hacer las evaluaciones que se requieren anualmente. Y tenemos, digamos, no hay un arreglo institucional tal que haga gestión y evaluación de ese gasto de manera permanente. Digamos que las reuniones que hay entre el DNP, Hacienda y el Ministerio, digamos, y el Ministerio de Salud son para mirar temas muy puntuales, muy metodológicos sobre la UPC. Entonces hay que meterlos en una dinámica de mirar el gasto integral. Y por último, en políticas nos enfocamos mucho en unas políticas. Por ejemplo, control de precios de medicamentos. Nos enfocamos mucho en esa. Y hay una serie de políticas adicionales que se pueden abordar. Por ejemplo, mecanismos de pagos entre actores, ¿sí? Uno dice, no debería uno privilegiar el pago per cápita en la atención primaria de salud, porque el pago per cápita en la atención primaria en salud es un gasto que se transfiere a la IPS y la IPS, si no se lo gasta, le va mejor. Entonces, ahí más bien habría que ver pagos que incentiven mayor producción en la atención primaria en salud. Y más bien en el gasto más complejo de hospitalizaciones no hay que hacer pago por evento porque eso genera inducción de demanda. Entonces, hay que mirar eso de los pagos de los sistemas. Políticas de mejorar la puerta de entrada, un médico que con más resolutividad, muy importante, ¿sí? Políticas de incentivar más medicamentos genéricos, por ejemplo, en el sistema, es muy importante. Es decir, hay que abordar las políticas disponibles de una manera más integral y solamente nos hemos estado enfocando en una serie de políticas muy puntuales. No deja de ser curioso que a pesar de las profundas reformas institucionales que hubo en los años pasados, de todas maneras el monto de los recobros que se suponía que iban a disminuir, por lo menos era lo que
mucha gente tenía en la cabeza sigue siendo prácticamente el mismo. Algo no está funcionando. ¿Qué impresión tienen en Sí, planeación? justamente quería comenzar con ese análisis porque es evidente que los gastos están superando los ingresos. Y en estos casos pues es muy sencillo, o reduzco los gastos o aumento los ingresos, y no ha pasado ninguna de las dos cosas. Un poco sí hemos estado desde el gobierno persiguiendo el gasto, porque la reducción del gasto en salud es algo que no es viable, que no va a suceder y que en ninguno de los países está sucediendo. Entonces, necesariamente hay que aumentar los ingresos. Y sobre el origen de la situación que tú decías, yo creo que aquí estas medidas de eficiencia, hay una cosa que sobresale, y es que este país escogió el aseguramiento como el modelo de gestión y el modelo del sistema de salud. Y evidentemente tenemos por fuera del aseguramiento una serie de gastos que representan aproximadamente el 15% del gasto total, que es lo que mencionaba Jaime como el saco roto, que son los recobros. Y yo creo que ahí, si no vamos a tomar ninguna medida que permita que este modelo de aseguramiento funcione para todo el sistema, vamos a seguir con la llave abierta, haciendo que tengamos unos gastos sobre los cuales no hay control, sobre los cuales no hay un modelo de gestión, sobre los cuales no opera el aseguramiento, no estamos dispersando el riesgo, y allí necesariamente creo que hay que repensarse la forma en que estamos ejecutando ese 15% que nos está abriendo un boquete en la deuda de los aseguradores, en la deuda de los prestadores. Y el segundo elemento, diría yo, de eficiencia, y que está haciendo también que el gasto aumente, tiene que ver con la complejidad de los servicios, con todos hemos escuchado los partos por cesárea y el aumento en los servicios de alta complejidad, y de alguna forma no hemos podido enfocarnos en atención primaria en salud porque no hemos tenido los incentivos que permitan que la contratación entre asegurador-prestador haga que esas atenciones, que son mucho, digamos, más eficientes, oportunas y adicionalmente mucho más baratas, en el primer nivel se puedan ejecutar, y estamos complejizando todas las atenciones. Entonces, de alguna forma, es como si estuviéramos en lo más costoso de lo más costoso para la prestación de los servicios, y adicionalmente manteniendo un sistema que no es el aseguramiento, que no es lo que escogió el país para el modelo de la gestión financiera y de los servicios de salud, en donde si no lo cerramos o si no buscamos una forma alternativa de gestionar ese riesgo, es como si estuviéramos igual que el asegurador prestador pagando por evento desde la nación todas aquellas tecnologías en salud pues que no están controladas bajo el aseguramiento. Olga Lucía, para ponerlo de manera muy esquemática, ¿tienen ustedes la impresión de que al sistema le hacen falta más normas, más leyes, volver a abrir la caja de Pandora de la ley estatutaria, etcétera, o le hace falta sobre todo gerencia? No, más normas no, por favor, creo que todo el auditorio está de acuerdo conmigo en eso. Pero mira, antes, Ricardo, es que aquí revisando mi soplete para me di cuenta, no sé si vieron ayer y nos comentaba Munir y antes Mauricio Reina, Colombia perdió unos puntos en competitividad en ese índice global, pero en los que no perdió fueron en dos pilares. Yo no lo miré en detalle, esa es una noticia de ayer, pero subió por el manejo macro, aquí vimos pues unas elocuentes presentaciones en temas macro, pero en salud también. No he mirado qué compone, pero o sea, el sistema que tenemos nosotros, que nos quejamos todos los días, que nos reúnen estos foros, ¿no?, para hablar de cómo lo mejoramos, es un sistema que nos permite ganar competitividad. ¿Qué ha sido el sector? Esto no es un chiste, a veces suena como tal, pero personas que pensaron el sistema con Juan Luis, uno de ellos fue Ulpiano Ayala, decía que este sistema era la mejor reforma tributaria, la más redistributiva, la que habíamos creado, o sea, hace redistribución y además las ganancias en salud que reporta la gente en las encuestas es lo que más ha llevado a que la pobreza multidimensional en Colombia caiga. O sea, tenemos un sistema que en sus indicadores macro, ¿no?, se vende perfectamente.
¿no? Pero yo siento que a veces tenemos que bajar, como lo hemos intentado, de ese nivel macro para decir qué es lo decir, por qué nos suceden todos estos problemas de lo que estamos hablando. Yo siento que hay algo de gestión, hay algo de cómo funcionan nuestras instituciones y hay un punto, hay dos puntos que quiero avanzar. No son más normas, pero sí es que empecemos a pensarnos distinto algo. No voy a ser tan mala de preguntarle a Carolina, bueno, si salieron tantas personas de la pobreza, 5 millones de personas de la pobreza, ¿cuántas de esas están cotizando hoy? Esa es una pregunta que nos hacemos comúnmente. Yo me la plantearía distinto, me la estoy planteando distinto, digo, el tema del formal o de informar que paga o no a la seguridad social, ya ha empezado a anunciar este gobierno a través del DANE, que quiere hacer estudios de formalidad, porque ha descubierto que no somos o formales o informales, sino que tenemos todos unos grados y que probablemente podemos ir pensando en recursos que se alleguen de manera distinta con esos grados de formalidad diferente. Creo que esas propuestas que merecen estudiarse, que podrían trabajarse. Y una que sí es más gruesa, que yo la he estudiado mucho y que quiero ponerla aquí, y que es un pinchacito para el gobierno central, y es donde toman cuerpo todas estas cosas que hacemos es en el territorio, ¿no? Entonces aquí podemos diseñar muy bien las cosas, las pensamos bien, hacemos fondos, integramos, cumplimos la cartilla pues, de los expertos al pie de la letra, pero en el territorio la cosa funciona distinto. Y ese territorio lo hemos abandonado, voy a decirlo descuidadamente, digamos, en orden a un centralismo que busca pues, solucionar mejor, que busca en el corto plazo. Y yo creo que ahí esa sí me parece más una reforma más estructural, y es cómo van a participar las regiones, cuáles son los recursos que van a poner las regiones para eso y con qué grado de autonomía. Muchos de ustedes dirán, pero las regiones, el cartel de los viejitos, el de la homofilia, eso se lo roban, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos que pensarla, esa va a ser de largo plazo, pero tenemos que pensar qué nos van a hacer. Hoy en la prensa, Ricardo, lo debes saber muy bien tú, decía Jaime Castro, una reforma que venimos repitiendo los que trabajamos en temas de descentralización hace quizás 30 años, acabar los monopolios de los licores y las loterías, porque ahí hay recursos que están asignados al sistema y que se gastan en campañas políticas, politiqueras, digamos, dignifiquemos la política en eso. Entonces, creo que esas salidas merecen pensárselas y quería ponerlas aquí como… No más reglas, no más leyes, no más reformas, pero sí pensarse como unas soluciones que nos han venido dando vueltas y que quizás llegó la hora de ponerlas en marcha. Jaime, ¿cuál es la visión que tiene? Yo diría que necesitamos una combinación de gerencia y también a veces de normas. Hay normas que han funcionado y hay normas que no han funcionado. Y hay otras normas que probablemente se requieren ajustar y para poder implementar planes que tenga el gobierno. Una cosa, por ejemplo, que el gobierno anterior intentó mucho implementar y que quedó, digamos que, iniciado, fue cambiar el modelo integral de atención en salud, el famoso MIAS. Y se hizo un piloto muy interesante en Guainía. Ese piloto se implementó ya durante 2 o 3 años y ya han salido unos resultados muy interesantes. Uno de los resultados interesantes es reducción de la mortalidad materna. Y eso, digamos que durante casi 2 años, casi 3 años, hubo 0 mortalidad materna en todo el departamento de Guainía. Importantísimo. Pero eso además vino acompañado de una mayor resolutividad por parte de los centros de salud y de los hospitales allá en Guainía. Más o menos redujeron 40% de desplazamientos de Guainía hacia hospitales del centro del país para buscar atenciones que se hicieron en Guainía. Eso mejora la eficiencia del sistema. Eso no se puede hacer en la Colombia profunda por las normas como existen actualmente.
Un cambio en la norma, por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se diga en las zonas rurales dispersas tiene que funcionar un modelo distinto en donde no hay una fragmentación de aseguradores y fragmentación de prestadores, sino se concentran los actores para poder atender una población que está muy dispersa, con unos modelos muy especiales, requiere una norma específica en la ley. Por ejemplo, ese es un caso. Pero el otro caso que mencionaba Carolina, de pronto sí es más gerencia que normas, y eso es cambiar la forma de gestionar el no POS, el saco roto, ¿sí? Eso actualmente, pues sí, hay un POS y hay un no POS y hay unas normas que dicen eso se paga a través de un recobro y eso se hace con una auditoría y eso se puede glosar, ¿sí? Habría que hacer una gestión ahí de cambiar unas normas que son resoluciones, unos decretos, ni siquiera es una ley, pero ahí sobre todo se requiere poner una buena gerencia, ¿sí? Que haga un nuevo sistema y que lo ponga a funcionar con un nuevo sistema de auditoría. Es increíble que sobre el no POS hay todo un sistema de auditoría que revisa cuenta por cuenta y que glosa ese 30%, pero sobre todo el POS no se hace auditoría por parte del Estado. Se recibe la unidad de pago per cápita, la base de datos de suficiencia, con ese se calcula la unidad de pago per cápita, pero esa no se audita, no se revisa. Si se hubiera auditado, posiblemente se hubiera encontrado el famoso cartel de la hemofilia, ¿sí? Auditorías inteligentes con información, con inteligencia artificial, es posible hacerlo, ¿sí? Con esa información que tenemos hoy en día. Y sobre eso hay que actuar y eso es pura gerencia. Bueno, el MIPRES, para citar un caso puntual, tiene una riqueza de información descomunal que podría, en teoría, servir para tomar decisiones Exactamente. MIPRES gerenciales. es una base de datos, digamos, bastante nueva, pero antes se tenía la base de recobros, que era la misma, pero que venía con un formato distinto. Y sobre todo el POS tenemos la base de datos de suficiencia, que nos llega muy tarde. Todo ese acervo de información se puede utilizar para hacer gestión de información con inteligencia artificial, machine learning. Hay todo tipo de algoritmos que nos permiten saber a dónde ir a auditar y hacer un mejor control de esos recursos. Carolina, le acaban de dar una idea para un articulito de esos que se le cuelgan a la ley del plan de desarrollo, que eso es como un árbol de Navidad ampliado, cuando esa ley la aprueba el Congreso en mayo. Pero usted debe estar trabajando largas horas precisamente en la parte de salud del plan de desarrollo, cuya primera versión pues vamos a conocer en cuestión de semanas. ¿Cómo va eso? ¿Y qué se puede esperar si nos anticipa esta chiva aquí en secreto, que seguro que los presentes y sobre todo yo que soy periodista lo podemos guardar? Que no salga en Latinoamérica. No, pues yo también no quisiera un poco quitarle la chiva al subdirector sectorial que viene mañana a acompañar el foro, Rafael Puyana, estará mañana en un panel. Y pues seguramente él podrá hablar en términos generales más acerca del plan. Básicamente lo que yo les podría adelantar es que los esfuerzos, o sea, lo que para el plan pasado fue este modelo de atención para garantizar y acercar el acceso efectivo de los servicios de salud a la población, en este caso hay un enfoque muy grande de calidad con eficiencia. Y yo diría también un poco, sobre todo por tu pregunta de la pobreza y de la capacidad de pago y cuántos estarían cotizando, creo que también es importante que en el país todos tengamos un compromiso con, si bien hemos avanzado enormemente en la garantía de los derechos, especialmente del derecho a la salud, no hemos hecho lo mismo con los deberes con el sistema y creo que allí también hay un compromiso bien grande de solidaridad en la medida en que la población va teniendo capacidad de pago con el financiamiento del sistema, con el financiamiento de sus propios costos. Y entonces que allí digamos que hay unas propuestas que van encaminadas a lograr ese que se ha pedido siempre en el sector y que lo ha mencionado el ministro, que es una también de sus apuestas, ese pacto por la salud, en donde estemos de acuerdo que hemos avanzado en términos de derechos y tenemos que hacer lo mismo en términos de deberes para generar ese equilibrio que necesita el sistema y poder garantizar con equidad el acceso a ese derecho para toda la población.
poco como se han venido manejando las cosas en el caso concreto de las crisis del sector salud, pues es muy a la colombiana. Aquí no hay administración de crisis, sino administración por crisis. Y cuando uno ve las puntadas que se están dando en torno a el presupuesto del 2019, uno tiene la impresión de que va a haber un aumento relativamente importante en los recursos que se le destinan al sector salud, lo cual puede ser una especie de paliativo, pero sin que eso solucione de fondo el problema. Y más allá de hacerlo económicamente viable, también está un tema que es absolutamente seguro, que es, como bien lo mencionó Olga Lucía, que el promedio del peso del sector en las economías de la OCDE es cercano a 9 puntos del PIB. En Colombia estamos más cerca de 7 puntos del PIB. Si uno se equiparara al promedio de la OCDE, eso en plata blanca, 2 puntos del PIB a hoy valen más o menos 20 billones de pesos, o sea que es una cantidad significativa, y si uno quiere poner el lente para mirar mucho más allá, pues no es sino mirar o observar el titular del Tiempo de hoy, que cuenta cómo la esperanza de vida en Colombia hay una proyección de que va a aumentar en 3 años de aquí al 2040, lo cual quiere decir que vamos a vivir más largo, algo que es indudablemente una muy buena noticia, pero que también quiere decir que la presión sobre los recursos del sector salud por la atención de la población mayor indudablemente va a aumentar. Poco cómo cuadra uno todas esas cuentas en esa visión, a sabiendas de lo que le viene, y si estamos enfocándonos en esos retos ni siquiera para el periodo 2018-2022, sino 2030, 2040. Bueno, sin duda el tema que introduce sobre el envejecimiento pues es innegable, es inescapable. Hay síntomas evidentes. En los últimos 10 años nos hemos consenso o con las proyecciones que hemos tenido de diferentes fuentes sobre la población. Sin duda hay un proceso de envejecimiento que en Colombia resultó más acelerado de lo que pensábamos, ¿no? Con además diferenciado regionalmente. Con los temas de desplazamiento ha sido difícil tratar de seguir un poco esas tendencias demográficas, en eso viene el censo a ayudarnos. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental con el que habrá que contar, que se asocia a mayor gasto en salud. En las notas o en las preguntas que nos hacía Ana María para ayudarnos a preparar para hoy, para las preguntas de Ricardo, nos planteaba lo de la OCDE. La OCDE nos sirve un poco, le veo la utilidad de mirar a países que han recorrido un poco de camino en esos temas, en el de envejecimiento, ¿dónde están? Y sin duda es un incremento del gasto. O sea, esos 20 billones mal contados de hoy se van a dar en el futuro en Colombia, entonces esa es una tendencia. La otra que ustedes pasaron muy rápido es la tecnológica, y yo creo que esa no la hemos acabado de estudiar bien, porque lo que se nos ha dicho es más tecnología es más caro, ¿no? Y resulta que estudios más a profundidad, algo que comentaba hace un momento Jaime, muestran que de pronto no, que de pronto todas esas zonas alejadas, que no podemos o traer las personas a atenderse acá por cosas que no son completamente graves o que no le podemos mandar el superespecialista allá, pueden ser atendidas a través de distintos mecanismos que posibilitan hoy las tecnologías. Entonces, me parece que esa es otra de las que creo que ya está, cuando uno oye hablar al ministro, y seguramente mañana lo tendremos acá, se va a referir a eso, al tema de cómo en esta época de cambios necesitamos afrontar esa tecnología, pero también cosas sencillas. Mire, hace unas semanas se estaban entregando los premios de la Fundación Ángel Escobar a la investigación, y mereció una mención, un trabajo de un gran impacto, pero de una gran sencillez. Hicieron 12 cápsulas
mnemotécnicas para el cuidado materno-infantil, un equipo de médicos, nutricionistas, psicólogos, gente que medía la capacidad de la gente de poder captar, o sea, cosas que pueden tener un gran impacto, pero que son sencillas, pueden transformar. Entonces yo diría, para salirme rápido de la pregunta que nos hace Ricardo, hoy tenemos la información, yo sí creo que la tenemos, la tecnología, y tenemos casi que las instituciones. Yo le daría mucha más fuerza al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y a mirar cuánto, no solamente cuánto más gasto nos va a implicar procesos más tecnológicos en los que se ha invertido más, sino también cuánta plata nos va a ahorrar, ¿no? Sabiendo que la tendencia de todas maneras es de mayor gasto. Es innegable que vamos a aumentar el gasto en salud y es imposible de parar esa tendencia, ¿sí? En los estudios recientes que se han publicado sobre la OCDE dicen en los próximos 20 años en la OCDE va a incrementar al menos 2 puntos del PIB en promedio. Entonces supongamos que aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de esos cerca de 20 billones de pesos para los próximos 20 años. Podemos plantearnos una senda de incrementar ese gasto en 2% del PIB, o podríamos buscar acuerdos entre todos los actores y tratar de que ese incremento, que generaría obviamente una presión fiscal tremenda, más reforma tributaria, más digamos, desplazamiento del gasto de otros sectores hacia este sector, y podríamos hacer un acuerdo entre todos los actores a que esa senda fuera más hacia el 8% del PIB, por ejemplo, del 7 al 8% en 20 años, sabiendo que no se puede frenar el incremento del gasto, pero sí se puede moderar ese incremento. Y para eso sí se requiere un acuerdo muy grande entre todos, ¿sí? Por ejemplo, la regulación de precios de medicamentos es un tema que todo el mundo lo hace, ¿sí? Hoy en día aquí en Colombia estamos muy enfocados hacia la regulación de referenciación de precios internacionales, pero muchos países han adoptado una política un poco distinta, ¿sí? A combinar referenciación de precios internacionales con el valor agregado que una tecnología le genera al sistema de salud. En el artículo 72 del plan de desarrollo anterior buscó eso y tuvo bastantes problemas en implementarse. Y esa era una de las políticas que pretendía proteger al país de la nueva tecnología que entra a altísimos costos. Creo yo que hay que buscar un acuerdo de que algo así se tiene que hacer, ¿sí? No tiene que ser la más restrictiva, la que más reduzca, digamos, los precios, pero tampoco puede ser la entrada de la tecnología a cualquier valor, porque claramente va a generar, digamos, una presión sobre el gasto que va a ser insostenible y no se va a poder financiar. Ese es uno de los temas que hay que atacar. Otro de los temas que hay que atacar es cómo llegamos a poblaciones que no tienen acceso sin necesidad de traerlos todos aquí a los centros poblados, ¿sí? Para darles servicios de salud. Entonces está la telemedicina, están mecanismos para poder generar transferencia de información y necesariamente se necesita mejorar la conectividad hacia los centros de salud que están en los sitios alejados rurales y eso genera también un sistema más eficiente, ¿sí? Hay que hacer todo tipo de acciones, por eso yo digo que hay que hablar no tanto de una política, sino una serie de políticas integrales que busque mejorar la resolutividad, que busque reducir los precios en general que se gastan en el sistema de salud, que busque controlar la expansión de las frecuencias de uso, que a veces son injustificadas, que busque ponerle ojo a esos, y que busque en general que la tendencia no sea una tendencia muy empinada, sino que sea una tendencia sostenible en el mediano y en el largo plazo. Uno tiene la impresión que de alguna manera los grandes choques estructurales que requería el sistema ya se dieron. Tema de cobertura, tema de igualación de los planes obligatorios y que obviamente queda por resolver ese lío inmenso de que las cuentas cuadren, al cual por cierto se le agregan eventos sorpresivos como es la inmigración venezolana que constituye un factor, una presión adicional. Esas cuentas todavía no están claras, pero pues un estudio de la Universidad del Rosario decía que la previsión puede ser gastos
cercanos a los 400.000 millones de pesos al año, y cuando uno ya está haciendo gárgaras con el agua al cuello, pues obviamente esa parte adicional pues se arriesga a que sea la gota que colma el vaso. Pero evidentemente hay un tema del manejo de la política del sector que es absolutamente clave desde el punto de vista del gobierno y que tiene que ver con elementos como efectivamente el tema de los medicamentos o el tema de la aproximación a la innovación, que es algo que por cierto me están haciendo aquí, o me están pasando las preguntas que se han hecho a través de la aplicación, que es cómo manejar efectivamente en un mundo en el cual estamos viendo pues la irrupción de medicamentos biotecnológicos, de medicamentos que son mucho más costosos, que de alguna manera la regulación a veces se ve en dificultades para estar al tanto de lo nuevo que llega y cómo lograr compatibilizar este tema de la sostenibilidad con, por supuesto, el derecho a la salud de las personas. Carolina. Bueno, en este caso yo creo que las políticas que está pensando el gobierno para enfrentar esta situación, pues comienzan por información para la toma de decisiones, y aquí es necesario que haya una proyección de gasto, que haya información proveniente de instrumentos como la historia clínica electrónica interoperable, y que exista un modelo de proyección de gasto que sea sensible a estos cambios tecnológicos y a la innovación. En innovación, digamos que el país ha tratado de ser respetuoso, de mantener los estándares de calidad, de hacer análisis de efectividad comparada, tanto para lo que se va a incluir con mecanismos como agrupaciones por patologías en el plan de beneficios en salud, tanto como para lo que se ha intentado reglamentar en términos de puerta de entrada. Y allí diría yo que se está pensando también en este fortalecimiento del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud que mencionabas, el IETS, como esta entidad de brazo técnico que permita garantizar los estudios, no solamente de entrada que realiza la autoridad regulatoria, el INVIMA, sino también esos estudios necesarios para todas las tecnologías, de forma que estemos garantizando que el acceso a la innovación en este país sea responsable, sume en términos de efectividad para los pacientes, y que adicionalmente garantice que todos los procesos de calidad se mantengan en el país. Hay una discusión no solo en Colombia, sino en el mundo, por lo menos en los países que tienen servicios de salud con buenos índices de cubrimiento, sobre las enfermedades, lo que se llaman las enfermedades raras, enfermedades huérfanas, que son pues de incidencia relativamente menor en la población, pero cuyo tratamiento pues supera de lejos el promedio por paciente. ¿Qué impresión tiene usted al respecto, Olga Lucía? Sin ser experta, yo creo que esos temas no pueden ser tratados en el contexto global, sino que requieren de cuentas especiales, que es lo que la cuenta de alto costo en Colombia ha estado tratando de hacer. El otro día alguien experto del sector decía: en 2 patologías estamos gastando cerca del 80% de los recursos. Creo que eso es posible decirlo porque hay información y porque necesitamos. De todas maneras, el pacto es que los recursos de salud tienen que cubrir toda esta, tienen que haber unos procesos de reaseguramiento, ¿no?, de esas patologías que alivien la atención del país, pero ya ese es un problema particular al cual se le ha venido dando algunas líneas de solución. Jaime,
Se menciona, o mencionan en algunas preguntas aquí, cómo este tema de que impulsar la responsabilidad del ciudadano frente a su propia salud, algo que el autocuidado es absolutamente clave, entre otras, para hacerlo sostenible. Y hablan en particular de la experiencia de Canadá. Yo, que soy el menos experto de los 4 aquí presentes sobre el tema, pues quisiera preguntarle qué visión tiene usted sobre eso y si eso puede ser uno de los mecanismos de salida en el mediano plazo. Sin lugar a dudas, es fundamental para un sistema la responsabilidad de los ciudadanos en el autocuidado. Digamos que sobre ese aspecto, digamos, desde el banco promovemos ese tipo de políticas. Creemos que el ministerio debe hacer todo el esfuerzo posible para impulsar políticas que promuevan el autocuidado en la población. Y hay otro tipo también de políticas, por ejemplo, desde los impuestos, que también ayudan en ese sentido. El incremento de los impuestos al tabaco tiene un impacto positivo, no solamente desde el punto de vista del recaudo fiscal, sino también sobre el consumo, y eso genera, pues, obviamente, un resultado muy positivo en términos de salud en la población. Algo similar se intentó hacer con las bebidas azucaradas. Creemos que eso es algo que debe seguirse impulsando de manera permanente desde la sociedad civil, desde los distintos actores. Ojalá que el gobierno reciba también este mensaje y lo incluya dentro de su agenda. Lo vemos un poco difícil por la historia que tiene el presidente en este tema, pero es algo que eventualmente hay que seguir manteniéndolo, digamos, que vigente en la discusión y en la agenda pública. Digamos, impulsar estilos de vida saludable es algo que necesariamente debe enfrentarse, y el gobierno, espero que tenga los recursos también destinados para ese efecto, ¿sí? Porque no es un tema solamente de sacar 1 o 2, digamos, que comerciales, o sacar 1 o 2 mensajes que se distribuyen a través de las redes sociales. Es un tema que realmente debe ser un esfuerzo permanente del gobierno para impulsar, y requiere recursos, ¿sí? Entonces es bueno que se destinen recursos específicos para ese fin. Carolina, una pregunta desde otro ángulo. Es indudable que al mismo tiempo que el sector salud, pues por supuesto es del interés de toda la población por cuenta de su bienestar, también hay un impacto económico del sector salud per se en términos de generación de empleo y en términos de oportunidades económicas. Los sectores que se desarrollan alrededor de ese aumento tan importante que ha tenido el gasto de salud en Colombia, pues, y es más, la audiencia que genera un foro como este, es que yo todavía me acuerdo cuando se hacía en instalaciones mucho más pequeñas, una demostración de que de alguna manera el interés y los números que mueve el sistema son mucho mayores. Incluso cuando uno observa todos estos temores que nacen de la 4ª revolución industrial y lo que va a pasar con los trabajos del futuro, algunos de los sectores que se ven relativamente, entre comillas, protegidos de ese cambio tecnológico, pues son todos los que tienen que ver con el cuidado de las personas. ¿Tienen alguna visión en el plan de desarrollo relacionado con, de alguna manera, la importancia del sector salud para la economía como fuente de oportunidades y de riqueza? Bueno, pues digamos que nuevamente menciono que no voy a chiviar un poco a mi jefe, pero… No le contamos, tranquilo. Sí, por favor. La visión de desarrollo que está planteando, pues que el presidente también ha dicho en varias oportunidades, él habla de emprendimiento, de legalidad y de equidad. Desde lo social es innegable que el sector salud es un sector económico y que impulsa también otros sectores, y allí creo que habría que hacer varios links. Un link sería en estos vínculos con las regiones, entre lo urbano y lo rural, y estos puentes que se quieren tender en términos de productividad involucran al sector privado también. Y es allí cuando se habla de productividad y de emprendimiento, se quiere ver el gasto social no solamente como la entrega de unos subsidios,
sino como con ese vínculo que se tiene con los privados, cómo puede ingresar actores tanto comunitarios en las regiones como actores privados a trabajar a través de microfranquicias o a través de asignación de contratos en donde haya un control por parte del Estado para esta prestación de los bienes públicos, y entonces allí creo que digamos el plan de desarrollo está organizado en varios capítulos que giran en torno a estos ejes que ha mencionado el presidente de legalidad, de emprendimiento y de equidad. Y a partir de allí, digamos, hay unos capítulos de vínculos territoriales en donde la forma en que se organiza el territorio para la prestación de muchos servicios, entre otros los sociales, tiene un vínculo con los privados, y adicionalmente hay otros como por ejemplo el uso de TICs, innovación, ciencia y tecnología, en donde también hay un apoyo particular que beneficia básicamente al sector salud, que es un gran protagonista en innovación. Y entonces se quiere también que con recursos de regalías que hoy están designados por varios fondos y en donde las entidades territoriales también tienen participación, haya un ejercicio de evaluar con eficiencia la participación de lo público y de lo privado allí. Y lo que les contaba también en términos de historia clínica interoperable, creo que hay un espacio para seguir desarrollando actividades teniendo en cuenta que no se quiere algo centralizado en donde toda la información fluya a través de una plataforma pública y se consolide en una sola base de datos la información, sino que sea a través de participación también de iniciativas sectoriales y de privados con los diferentes agentes del sistema. Y creo que hay un desarrollo por realizar, digamos, allí en términos de tecnología para la gestión de riesgo desde el prestador, desde el asegurador, en el marco de estos modelos de gestión innovadores. Y entonces en TICS yo veo como otro gran espectro en donde puede participar varios privados. Creo que serían esos básicamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, Olga Lucía, una reflexión final sobre este tema de la economía de la salud. Bueno, una reflexión final que me encanta porque tiene que ver con lo de intersectorialidad que planteé al comienzo, y esta última parte me lleva a hacerlo. Estamos tratando, o habrán oído ustedes decir en todos los foros, que el cambio del modelo de salud hacia uno más preventivo. Pues precisamente de eso es lo que estamos tratando de hablar cuando hablamos de cómo evitar el consumo de bebidas azucaradas o cómo ser menos sedentarios. Ayer leía una estadística que es impresionante: 1 de cada 3 niños en Colombia sufre sobrepeso. Entonces esas son de las alertas que hoy la información nos pone y que debiera ponernos a actuar, a ver cuáles son las políticas, y ese es exactamente uno de los propósitos nacionales que requerirían intersectorialidad, porque eso es educación y salud, ¿sí? Y probablemente muchas otras. ¿Eso dónde se toca? ¿En qué? Me dirán y me van a responder mis colegas o los compañeros del gobierno, mire, las mesas intersectoriales, ¿no? Aquí tuvimos una gran experiencia de una mesa intersectorial de primera infancia que costó sangre para que funcionara, ¿no? Entonces vamos a requerir acuerdos más explícitos, acuerdos incluso acompañados de reformas a cómo un ministerio puede gastarse los recursos para poder ser más intersectoriales, ¿sí? Yo creo que ese es un elemento importante en el que tenemos que trabajar, de pensar cómo lo hacemos. En cuanto a este tema de tecnología que planteaban, creo que tiene que ir acompañado, y hoy ya sucede. Yo me pregunto cuántos de ustedes o cuántos han consultado la encuesta de presupuestos familiares. Yo creo que eso es hoy un insumo muy importante para los que trabajamos en distintos sectores, porque nos dicen cómo está cambiando la manera como las personas gastan su dinero. Y hoy muestran que algunos grupos de población se están interesando más en el cuidado, en el tema del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo promover eso? O cómo estos teléfonos que tenemos nosotros hoy nos permiten contar los pasos,
O sea, hay muchos reflejos de cómo podemos forzar y cómo a través de políticas el gobierno puede tratar de impulsar en esa dirección. Yo quiero terminar ahí diciendo, como es de economía de la salud, que espero que en esa nueva ley de financiamiento que nos va a acompañar tengamos algo de esto que va a financiar de impuestos específicos que tienen un fin en salud. Todo el tema, por ejemplo, de polución del aire. Colombia hizo una misión de crecimiento verde, acaba de entregar resultados, en donde a mí me impresionaba los temas de salud que trataban los ingenieros de la economía circular, ¿no? Era el principal motivo por el cual tenemos que cambiar nuestra matriz energética, el tipo de combustibles que estamos usando, el tipo de tecnología que estamos usando, es por la salud de las personas, por lo que les está pasando. Entonces, ¿cómo forzar eso con las políticas que de todas maneras en 4 años son limitadas? Fíjense que el ministro, en las oportunidades que lo he podido oír, él dice una cosa muy importante y es: uno en 4 años logra algunas cosas, pero lo más importante es tener una dirección de largo plazo. Y creo que esa es, yo cerraría de esa manera este foro. O sea, todas las cosas de las cuales hemos hablado aquí, seguramente es muy poco probable que las podamos ver en el corto plazo, pero hemos marcado algunos temas de dirección hacia los cuales orientarnos, en los cuales podemos colaborarle al gobierno en esa dirección. Jaime. Bueno, yo recapitulo un poco con mensajes que he dado acá, y es que tenemos, digamos que una senda clara, que es, estamos yendo de manera muy avanzada hacia un gasto en salud más o menos hacia el 9% del PIB, pero es una forma, digamos, bastante ineficiente de gastar en salud que no está produciendo los mejores resultados posibles. La invitación que hacemos es de manera conjunta como sociedad, entre todos los actores que están acá, que digamos son los actores más importantes del sistema, y de la mano del gobierno, nos cambiemos de carril, ¿no? Vamos al carril de en 20 años llegar al 8% del PIB, ¿sí? Pero a través de una senda que nos genere mayor resultado en salud, una senda que sea más eficiente y en donde vayamos decidiendo cómo vamos sumándole recursos poco a poco de manera sostenible para llegar a ese nivel, digamos, de gasto. ¿Qué implica para eso? Los 3 temas que yo había mencionado anteriormente. Uno, mejor información. La información que tenemos hoy en día llega tarde, es mucha y no utilizamos esa información de manera adecuada. Podemos mejorar la información, hacerla más oportuna y, por ejemplo, entrelazar las entidades y los hospitales para poder tener historia clínica electrónica en línea, por ejemplo, cosa que no tenemos actualmente. Mejores instituciones, fortalecer al IES, muy importante, fortalecer a ADRES, esa entidad que se creó para poder administrar los recursos del Estado, generar un esquema interinstitucional de vigilancia y control de ese gasto de manera mucho más proactiva y más permanente, muy importante. Y abordar las políticas que no hemos abordado, compra centralizada, negociación centralizada, solamente tímidamente lo hemos abordado, ampliar el espectro de la regulación de precios, no solamente referenciación internacional, meternos en los esquemas de pago que promuevan más eficiencia en la manera como se contrata el servicio de salud, privilegiando lo preventivo y no lo costoso hospitalario, y generando una mejor puerta de entrada, más resolutividad en el nivel primario. Digamos, un abanico de políticas que se pueden abordar de manera integral y de manera conjunta entre toda la sociedad. La reflexión final. Gracias. Bueno, pues digamos que yo no quisiera apartarme del tema del panel, que es economía de la salud, pero creo que tenemos que volver sobre este punto de la calidad y de la forma en que estamos prestando los servicios. O sea, necesariamente vamos por una senda de gasto en donde nos llaman la atención sobre la intersectorialidad, y si volvemos a los determinantes sociales de la salud, pues vemos que este sistema está claramente concentrado en los siniestros, en la población que ya necesita un tratamiento, y entonces yo creo que distinguiría entre aquellas acciones intersectoriales en donde el sector salud debe ser líder y debe jalonar y debe gestionar con otros sectores,
en donde, por ejemplo, el cuidado, y ahora que hablábamos de cuidado, no solamente de autocuidado en términos de todo aquello que puedo hacer para mejorar mi salud, sino teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, qué vamos a hacer para el cuidado que vamos a necesitar cuando estemos mayores. Y creo que allí es necesario también plantear esquemas eficientes que permitan garantizar esos recursos para el cuidado que todos vamos a necesitar y que seguramente no le vamos a poder cargar al sistema de salud en un futuro, que es lo que ha venido pasando de alguna forma. Como les decía, esta corresponsabilidad de derechos sin deberes, pues no podríamos esperar que existan tutelas que obliguen al sistema de salud a pagar cuidadores o a pagar cuidado, y creo que allí debemos anticiparnos a ese gasto que vamos a tener dentro de muy poco tiempo en el país y buscar medidas de aseguramiento o buscar algunas otras medidas que nos permitan garantizar ese cuidado. Y por otro lado, hacer más eficiente con, Jaime ya lo mencionaba, contratación, asegurador, prestador, incentivos, pero sí necesitamos reducir el nivel de complejidad que le estamos dando al sistema y reducir eso en términos de modelos innovadores de administración, y eso se hace por parte de los agentes. Creo que es algo donde pues el sector público y la reglamentación no pueden llegar a decir cada movimiento en asegurador prestador cómo tiene que darse. Eso es algo que se tiene que generar un incentivo implícito en el sistema, pero que se materializa allí. Y por último, diría que en este rediseño también en lo institucional, que no implica grandes reformas al sistema, sino una manera más eficiente de controlar, es necesario ver qué le estamos dejando a los territorios en inspección, vigilancia y control, y creo que allí la participación de los departamentos y de esas entidades territoriales que se han sentido aisladas en los modelos de prestación de servicios, es necesario que revisemos quiénes tienen más a la mano información para hacer seguimiento en términos de calidad, de acceso, de oportunidad, y que puedan ellos también participar en el seguimiento y el control del aseguramiento. Muy bien, pues evidentemente sigue habiendo mucha tela por cortar. De verdad que muchas gracias por sus opiniones. Quisiera pedirle finalmente un aplauso a ustedes para los panelistas. Muy gentiles. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, la doctora Costa, el doctor Cardona, la doctora Suárez y por supuesto a nuestro moderador de este especial segmento, el doctor Ricardo Ávila. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Vamos a dar por finalizada esta primera jornada del Congreso del Foro de Salud y 25º Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Mañana vamos a iniciar muy puntuales a las 8 de la mañana. Les sugiero estar previamente a esta hora ya ubicados en el auditorio. Espero que tengan todos una feliz noche y no olviden retirar sus objetos personales. Hasta mañana. ¿Te regresa hoy? Sí, ya. Así que te están esperando ya.